Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Aire de Campo, sábado 23 de agosto. Un día hermoso en Capital Federal y alrededores. Un poco soleado, un poco fresco, pero lindo sábado para ver toda la información del campo, diría mi compañero y amigo Daniel Aprile, que ahora lo voy a presentar. ¿Cómo le va, Aprile? Buen día. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Bien usted? Muy bien, muy contento. Así que usted en ese cuaderno Sí. tiene... Toda la información del campo. Ajá. Y hago así. Pero para acá. Sí, por No, supuesto. por supuesto. ¿Cómo le va, David Midazo? Buen día. Muy bien, buenas, un gusto estar con ustedes. ¿Usted bien? 10 puntos. ¿Tiene algo para venderme? Tengo para venderte Sí. un informe de FADA, el monitor de exportaciones agroindustriales. 6 de cada 10 dólares que exporta la Argentina son exportaciones agropecuarias o agroindustriales. 6 de cada 10 dólares que exporta el país, 23.000 millones de dólares en el primer semestre de este año. Solo en un semestre, 23.000 millones de dólares. Esta información en Aire de Campo. Me olvidé de decirte recién cuando abríamos el programa que no solo nos ves acá, sino también estamos en las redes sociales de @tvpublica y @lapasteleraagro. Bueno, ¿de qué vamos a charlar, Dani, querido? ¿Viste que yo les dije el sábado pasado que iba a llover el martes? Sí. El martes pasado se llovió todo, Sí. absolutamente todo. Llovió mucho. Y eso generó, bueno, lo que sabíamos que iba a generar. O sea, sobre llovido mojado. Y había muchas zonas del país que ya tenían un exceso hídrico y esta situación, bueno, complicó un poco más esa situación. Específicamente en algunas regiones de la provincia de Buenos Aires, zona centro y los bajos fundamentalmente, pero muy castigados. Vos seguro te vas a acordar, Joaquín. A ver. Hace unos meses, cuando anduve por la zona de Chacabuco, Sí. volviendo por la Ruta 7, yo había traído unas imágenes de una enorme cantidad de campos, zona de bajos, toda completamente bajo agua, y eso sigue en una situación súper crítica. De hecho, hasta las lluvias de la semana que acaba de terminar, tuvimos 700.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires con algún tipo de afectación hídrica, con lo cual esto que volvió a ocurrir, digamos, otra vez que volvió a llover, genera más complicaciones. Vos tenés un De las julio... 700.000 hectáreas, Sí. unas 350, 400.000 con 20, 30 centímetros de agua lindo, bien Pero pesadito. Totalmente, sí, necesitas varios días Sí, claro. de sol. Ahora, ojalá que cuando empiece a cambiar un poco más el tiempo, quede atrás un poco la humedad, empiece a haber un poco más luz de día, eso empiece a mejorar, porque lo que necesitas básicamente es más temperatura, bueno, la evapotranspiración, el proceso de evapotranspiración para que esa agua empiece a desaparecer. ¿El punto cuál es acá? Que nos preguntamos, ¿esto termina siendo bueno o malo para el sector agropecuario? Esta lluvia, esta cantidad de agua infernal que cayó durante el mes de julio, que es completamente atípico. Además, pensá esto, en enero, cuando empezó el año, tuvimos un verano súper seco. Enero fue un mes de prácticamente 0 lluvias, o sea, muy caluroso. Y pasamos en 6 meses a tener un invierno súper lluvioso, que no es lo más tradicional, no es lo que suele ocurrir. Yo no tengo la ciencia para esa pregunta, lo que sí te digo es que Argentina tuvo sus mejores años cuando la abundancia fue más que menos. Si Argentina viene de 3 años muy castigados, año 2020, 21, 22, 23, Sí. con muchísima sequía en algunos lugares históricas, me parece que los perfiles húmedos y un poco rebalsados es mucho mejor que no tener humedad en el perfil. Claro, si vos cerrás una siembra completa, o sea, un año te quedás sin la mitad de tu trabajo y tu cosecha, por supuesto que a vos las lluvias te complicaron. Pero insisto, era tal el nivel de sequía Tal cual. que por más que vos erres rendimiento o alguna sembrada o alguna cosecha, porque estás cosechando tarde y mal, Tal cual. creo que esto es muchísimo mejor. Insisto, provincia de Buenos Aires es el foco de la tormenta por esta cantidad de hectáreas. Vos todavía tenés zonas en Entre Ríos y Santa Fe donde reciben, sobre todo Santa Fe, con los brazos abiertos. Sí, pero totalmente. Bueno, te diría que yendo para la provincia de Santa Fe, Varadero, por ejemplo, es una de las localidades que más agua recibió en este último evento. 158 milímetros en 48 horas, la mitad en un solo día. O sea, 70 milímetros llovieron en un solo día y ya tenías en esas zonas un poco de exceso hídrico. Ahora, ¿para qué es bueno y para qué es malo todo esto? Bueno, para el trigo, excepcional. Hoy por hoy el 95% del trigo está muy bueno, o diría yo, excelente. Hace mucho tiempo que no se ven lotes de trigo como este. Me animo a decir, después de haber hablado con varios analistas y muchos observadores de las bolsas, tanto de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires como la de Comercio de Rosario, que vamos a tener una campaña de trigo superior a las 20 millones de toneladas y sí, todo sigue como uno cree que va a seguir, ¿no? Todo hay que esperar a tenerlo, pero la previsión es que con esta situación, con esta cantidad de agua que tienen los campos, el trigo va a ser uno de los mejores
en cuanto a campaña de los últimos años. Yo creo que la previa de la gruesa que estamos viviendo, Claro. hace 5 años que no se tiene a nivel energía, confianza del productor, intención de siembra, 5 años, que Argentina no tiene una previa a la siembra de gruesa, que estamos hablando de maíz y de soja, como la que se está teniendo. Insisto, viste que esto es tablero ajedrez, el que le cae negro está en el horno, Claro, porque no va a poder, exactamente. La mayoría del tablero está de gris a claro. Mira, para el maíz lo que se prevé es que con este nivel de agua haya mucha siembra de maíz temprano y después tenés el gran desafío de los maíces tardíos, fundamentalmente en la zona centro y norte de la Argentina, donde tenés que ir viendo. Hay muchos que todavía no están decidiendo qué tipo de híbrido sembrar porque tienen todavía un poquito el dolor de lo que pasó con la chicharrita. Con la chicharrita. Claro. Tenemos un especialista. Bueno. En un ratito nada más vamos a charlar con Lisandro Galíndez, director de marketing de Singenta Semillas, así que por lo menos eso vamos a preguntarle seguro. Y seguramente también hablar de lo que puede llegar a pasar, en todo caso, yo diría entre comillas malo, por lo menos para estar bien atentos. Vos tenés, con esta cantidad de agua, seguramente un resurgimiento de malezas, vas a tener que estar muy, pero muy atento a eso. Alguna que otra fusariosis, digamos, aparición de hongos o de enfermedades en el caso del trigo, vas a tener que estar muy atento a esto por el exceso de agua, dependiendo de las zonas, etcétera, pero digamos, vas a tener que empezar a observar ese tipo de situaciones y lo que decíamos recién del maíz. Vamos a ver qué pasa, cómo empieza a desarrollarse esta salida de lo que es el invierno y esta transición hacia la primavera en términos de temperatura, de cantidad de humedad y de cómo siguen las condiciones, fundamentalmente si va a ser esta salida fría, atención porque ahora lo que se viene para estas próximas horas es un fin de semana con bajas temperaturas y con heladas. Todos temas para estar bien atentos. Pero tema de invierno también, me parece que es interesante ubicar que las heladas todavía se están dando en invierno, así que no es menor. Y lo que decía, ahí voy con vos, David, lo que decías Dani recién, invita al trabajo, ¿viste? Si hay malezas, hay que entrar al lote. Si hay hongos, hay que entrar al lote. O sea, es la invitación constante que se ha hecho estos últimos años a los ingenieros y asesores a que vuelvan al lote. La agricultura es mucho mejor cuando es inteligente, regenerativa, automatizada, pero con el ingeniero en el lote. Señor, véndame el segundo tema. Bueno, el otro tema que vamos a conversar en un ratito, le tomamos el pulso al agro. Vamos a revisar 20 variables de las cadenas agropecuarias, desde la producción primaria, la industria y el comercio, para ver cómo vienen. El pulso, me gusta porque uno puede pasar de una braquicardia, sea un pulso muy lento, muy suave, a cuando yo corro el 37, debo estar en 170 casi. Y no siempre llego, que es lo peor de todo. Tirame una cortita. Una cortita esto muy de cortita. 20 actividades que medimos, 7 son las que están en negativo, pero 13 están en positivo. Así que está más verde que rojo el pulso del agro. Interesante. ¿Qué más? Bueno, voy a plantear algo que seguramente va a dar para discusión. Pero es un debate que me parece. Sí, pero es un debate que me parece inteligente darlo nosotros acá en el programa y además disparador para mucha gente que nos está viendo. En Europa se están discutiendo y debatiendo una enorme cantidad de cosas, muchas de ellas sobre regulaciones. Mira, esta semana que pasó hubo una llamada muy interesante entre Lula, presidente de Brasil, y Macron, presidente de Francia, para ver cómo avanzaban con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Dicen que se va a concretar finalmente esa firma y el inicio de las negociaciones en los próximos 6 meses. Ojalá que eso ocurra. Ahora, no es menor que sea Macron, que lleva adelante eso, porque Francia tiene una gran historia en agricultura. Te diría que de lo que es la Europa de este lado, digamos, la con más historia, la de Occidente, es de los países que más involucrado estuvo siempre en lo que es los más conservadores, ¿no? Más peleadores, por más defensores de sus propias regulaciones. ¿El punto cuál es acá? Hay una discusión, de hecho, dentro de Francia, de querer empezar a usar algunos productos de origen químico que están prohibidos, que los productores quieren volver a usar porque saben que están permitidos en muchos lugares de Europa y no permitidos en Francia. ¿Qué quiero decir con esto? Que los franceses son bravos y son súper reguladores. Ahora, fíjate lo que está pasando en Bélgica. Están avanzando con nuevas certificaciones de bienestar animal para los cerdos. Es anecdótico el dato, si uno lo mira desde el lado de Bélgica. Bueno, bárbaro, están trabajando en 3 aspectos. Uno de ellos es la crianza, el otro el transporte de los animales y el otro el momento de la faena. Pero
Nosotros, además de todo esto, y lo pongo en contexto, estamos además en una batalla muy fuerte, y por eso traigo a colación lo de Brasil, porque Brasil y la Argentina están siendo observadas por toda la Unión Europea como países que producen con forestación. O sea, cuando se hizo el análisis de a quiénes comprarle soja y carne, por ejemplo, se observó a algunos países, en particular la Argentina y a Brasil, como zonas donde se produce, pero con un nivel de deforestación medio. Nos ubicaron mal, nos calificaron mal, como que hacemos las cosas mal. Es decir, los europeos avanzan en un montón de regulaciones y de certificaciones. Esta del bienestar animal es una. Hay otras, la de deforestación, hay otras, la del bienestar laboral, hay 1000 certificaciones. Pero quiero que entendamos algo, porque son cosas que después ni siquiera Europa puede terminar cumpliendo por sí misma, porque todos los países, a veces por cuestiones internas, otras por temas arancelarios, como está pasando ahora con Trump, o por lo que fuere, tienen problemas internos que terminan generando inflaciones, aumento de precio en los productos. Por eso quiero hacer un punto específico sobre este tema de las certificaciones, porque esto en definitiva es costo. Es más costo para ¿quiénes? Para los productores y para los consumidores. ¿Por qué? Bueno, porque yo te pongo mañana una regulación para la carne y tenés que cumplirla. Vos como productor tenés que certificar. Es lo que está discutiendo hoy la Argentina con respecto a la deforestación. Hace un punto ahí. Cuando la economía y la política se mezclan, se comienzan con regulaciones que no siempre tienen que ver con la naturaleza de los negocios. Eso in vitro, en un mismo país. Suponete que la discusión es solo nuestra, los jugadores en la mesa somos nosotros, los argentinos. Cuando vos te vas a una discusión afuera desde Unión Europea hacia Argentina, puede empezar por una regulación, trazabilidad, por una necesidad o una obligación, pero eso paso a paso es meterse, por ejemplo, en el Parlamento. Vos Claro. estarías dictando o diciendo cuáles son las leyes que tenés que tener para producir, cuáles son las leyes que tenés que tener para forestar, para deforestar, para faenar animales, para transportar. Me parece que hay que tener una rigurosidad extra en esos temas porque no se trata solo de aranceles o permisos para exportar o importar. Te están diciendo qué hacer a vos, cómo hacerlo, cuando ellos no lo hicieron hace 200 años. Porque la verdad que Europa pelea mucho por los árboles que ya taló. No me quiero pelear con ningún embajador, pero lo cierto es que los árboles que piden que nosotros no reconvertamos en tierras productivas o no reforestemos, resulta que allá ya se hizo eso, ¿no? Es un tema como para mí muy álgido y lo vi en Alemania cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. En gran parte de Alemania se volvieron las termoeléctricas. Es que después lo sufren porque no tienen. Es volver a calentarse a carbón. Exactamente. Entonces lo que yo digo es, che, ojo, cuidemos un poco nuestros productores y digamos, esto lo discutimos creo que acá con Gustavo Idígoras en su momento, él estando por supuesto a favor del BICEC, entre otras herramientas. Me parece que hay que cuestionarlo y estresarlo al máximo. A ver, tenés que, si es el partido que te proponen jugar, tenés que buscar con qué herramientas te movés. Eso está claro, el BICEC es una de ellas. Ahora, hay que dar esa pelea y muchos productores acá, hay muchos integrantes de las cadenas productivas que están dando esa pelea y la están dando de una manera, entiéndase bien, agresiva, pero digamos, desde el punto de vista de proteger lo nuestro y defender la manera en la que trabajamos y producimos, porque si vienen, por ahí vienen por una cosa, pero fíjate lo que te estoy contando ahora, van a empezar a certificar bienestar animal y si mañana te lo piden a vos también. Bueno, empecemos a certificar ahora cómo hacen para transportar a los cerdos, No, para cualquier cosa. transportar el ganado. ¿Cómo llegan tus empleados al trabajo? Cualquier cosa. La certificación Por eso, laboral, tío, por eso o sea, que existe. ni hablar. La ha propuesto el Renatre también. Por eso tenés que ser muy consciente de que esta es una discusión muy importante para la Argentina. Y esto puede llegar a empezar, lo de deforestación, por Sí. ejemplo, puede llegar a empezar a regir a partir del 1 de enero del año que viene. No, o sea, es es inmediato. la vuelta de la esquina. Es absolutamente inmediato. ¿Sí? ¿Querés acotar algo desde lo económico? ¿Cómo ves todo este tema, estas discusiones que se están dando mucho cada vez más y llegando, como decía Dani, al deadline, ¿no? Al tiempo final? Dos cosas. Primero, ¿quién lo plantea y desde dónde, no? Europa, con una población con unos ingresos medios mucho más altos, que se pueden permitir pagar alimentos más caros que pueden generar todas estas regulaciones. Hasta ¿no? ahí, ¿eh? Hasta ahí. Porque en España, por ejemplo, proliferaron un montón de negocios orgánicos en los últimos años. ¿En España? En España, perdón, en España. La mitad cerró. Porque ¿Cómo lo vas a la cerrar? gente no lo puede pagar. ¿Pero cómo lo vas a pagar? Por eso, de repente te piden por una ensalada, digo, locales donde vos conseguís a veces una ensalada en la calle, en el día a día, una ensalada por 5 euros, te la cobran 10. Y- Hay gente que lo puede pagar, pero es muy poca. No me parece. Hay veces que me da la sensación de que hay lugares donde esa conversación no es del todo seria, ¿viste? Es demasiado interesada. Cuando el interés le resta seriedad, es como, ¿viste?
me parece. Tenías un punto más. Sí. No, es el Perdón. primero y el segundo que muchas de todas estas cuestiones también son alguna especie de barreras pararancelarias. ¿no? Sí. Cada vez te meto en más exigencias y más trabas, además de las cuestiones arancelarias, para que ingreses a mi mercado, porque recordemos que no estamos hablando de una China que es un gran importador de alimentos. Estamos hablando de una Unión Europea que es un gran productor y también exportador de algunos alimentos. Mientras esa barrera Entonces, no sume otra barrera y otra barrera, y vos 15 años después te vienes para atrás y todo lo que haces para instrumentar leyes para la economía y el desarrollo tengan que ver con solo el criterio europeo, va a ser tarde, digamos. Yo creo que sí, que se empieza por esas barreras, pero esa sumatoria de cosas te empiezan a hacer un círculo, un cuadrado, un rectángulo, y cuando acordaste ya no sabes dónde está el límite, digamos, porque te lo pone otro. Me parece eso. Y me parece justo porque vamos a escuchar una charla, una entrevista de Antonella con Valeria Piersanti, vicepresidenta de AFAMAC, y en el fondo un poco habla de esto, mirá. Y tenemos la posibilidad desde Aire de Campo de conversar con la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de la provincia de Córdoba. Nos recibe su vicepresidenta. Valeria, gracias por sumarte a Aire de Campo. Muchas gracias, gracias por venir a visitarnos y por darnos este espacio para poder compartir. Como siempre decimos para quienes nos descubren en Aire de Campo, y la verdad es que en todo el país a través de la pantalla de la televisión pública, ¿qué son los agrocomponentes? Para contarlo. Los agrocomponentes son todos los componentes, valga la palabra, que utilizamos para la fabricación y se integran para la fabricación de una maquinaria. Los componentes de una sembradora pueden ser un disco de sembradora, el componente de un tractor puede ser una cubierta o la cabina, o digamos desde subconjuntos hasta elementos puntuales. ¿Cuál es la radiografía, si tuviéramos la posibilidad de hacerla, de la fabricación de maquinaria agrícola y agrocomponentes en el suelo cordobés? Bueno, recientemente estamos compartiendo los últimos resultados de nuestro monitor estadístico que hacemos en nuestra asociación. Cada 3 meses estamos evaluando el nivel de actividad y el último estudio nos arroja el resultado crítico que está atravesando el sector de agrocomponentes por sobre el sector de la fabricación de la maquinaria agrícola. Nosotros en Córdoba estamos integrados en la fabricación de maquinaria agrícola y de agrocomponentes. Por situaciones de competencias, de aperturas, de importaciones en algunos sectores, más que en otros, el agrocomponente está sufriendo una caída importante respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que la maquinaria agrícola ha manifestado una recuperación respecto al mismo trimestre del año anterior. Estamos hablando del 21% creció y se recuperó maquinaria agrícola versus el 4,5% de caída del otro sector. Estamos trabajando de manera muy comprometida en nuestra asociación para las reformas laborales y tributarias que tienen que darse en la Argentina para que el sector de la producción pueda tener las mismas condiciones y poder competir con las competencias que tenemos en mercados internacionales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, un abrazo enorme a toda la familia Piersanti y a toda la familia metalmecánica argentina. Tiene que ver con esto y venía linkeado con lo que hablábamos recién en el panel también, ¿no? En esa parte donde nosotros tratamos de desenredar lo que es la información y qué hay atrás. Argentina es productiva, Argentina puede desarrollarse de la mano de la producción y dentro de ese combo enorme de la producción, el campo y la industria lo son casi todo, hasta que tengamos, por supuesto, ese milagro de vaca muerta, exportando 30 a 40 mil millones de dólares anuales, como dice Marín, el presidente de YPF. Hasta ese momento, esto que decía Valeria tiene mucho que ver con el desarrollo, y sobre todo con el desarrollo productivo del interior del país. Bienvenido a la pantalla, Miazo. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero decirle que el sábado pasado no lo extrañamos nada, no se lo dije recién, pero se lo digo acá. Tuvimos un despliegue. Y Aprile me dijo que estuvo muy conforme con la performance de Antonella Piersanti. Nada, se lo tenía que decir bajito. Sigamos. Sí, yo escuché el serrucho cada vez que estoy acá. Escucho. ¿Con qué venimos? Venimos con un informe de FADA, Sí. que es el monitor de exportaciones, que FADA lo publica cada 6 meses, donde se analizan las exportaciones agroindustriales.
Primer semestre de este año, el agro aportó 23.800 millones de dólares en exportaciones sobre exportaciones totales de 39.000 millones de dólares en el primer semestre. Esto es, el agro representó 6 de cada 10 dólares que ingresaron al país por exportaciones. ¿En el segundo semestre históricamente se comporta de la misma manera o cómo se mueve ese número? Porque ahora es el 60 cae y un pico poco por en el ciento. segundo semestre Sí. la cantidad de dólares, Ajá. principalmente porque pasamos el pico de mayo-junio Que es la venta. de exportaciones de la cosecha gruesa. ¿Y por qué? Porque de estos 23.800 millones de dólares, el 69% son las cadenas de granos, ¿no? 69% de este total ¿Qué son son? las cadenas de granos. Soja, maíz, trigo, cebada, Girasol, girasol. sorgo, Vamos a hablar de girasol también hoy. arroz, Sorgo. ¿no? Bueno, otro 14% economías regionales. Ahí tenés vitivinícola, algodón, peras y manzanas, etc. 9 carnes, 3 lácteos y el 5% tenés otros, que por ejemplo está la pesca, que está dentro de las cadenas agroalimentarias, también la tenemos ahí. O sea que 23.800 millones de dólares con una fuerte impronta de la cadena de granos y que tiene mucho que ver con lo que vos decías recién, ¿no? Una parte importante de la producción se destina al resto del mundo. En promedio, el 47% de lo que se produce, el promedio simple de las distintas cadenas, el 47% de lo que se produce se exporta. ¿Es bueno que el campo pese tanto en la economía argentina? De ninguna manera, porque eso te dispara dos cosas inmediatamente. Primero, una presión sobre el campo, la caja eterna, donde los gobiernos recurren. Y la otra es que cuanto más industrias tenés desarrolladas en diferentes facetas, en diferentes lugares del país, mucho más robusta es tu economía. Argentina y el productor argentino, sobre todo, va a sufrir menos retenciones de vuelta cuando exportemos 30.000 millones de dólares en cuestiones de combustibles. Sí, y además la economía Digo, va a necesita haber dólares para claro, funcionar. Cuando haya más lugares de dónde sacar dólares. Porque este número, si bien vos te podés golpear el pecho como productor y te puede dar orgullo, no es conveniente. En otros países donde la agricultura es muy fuerte, como por ejemplo Estados Unidos, vos tenés muchas empresas que hacen que el peso relativo de ese número sea mínimo. Entonces trabajás más tranquilo, tenés mayores rentabilidades, menos presión impositiva, porque hay, ¿no?, para repartir. Tal cual. Sí. Y lo que te estaba sumando es, la economía necesita dólares para funcionar. Sin duda. Necesitas dólares para importar. Gran parte de los problemas de Argentina es que muchas de las crisis se han llamado crisis de balanza de pagos. Te quedas sin dólares. Está bien que del otro lado estabas imprimiendo pesos, ¿no? Porque tiene las dos cosas que ver. Pero es innecesario exportar más para que la economía encuentre algún equilibrio. Podio mundial de exportaciones. ¿Cuáles son los productos agropecuarios argentinos que están en el podio? Somos los primeros exportadores mundiales de aceite de soja, de maní, de aceite y jugo de limón. De eso somos el primer exportador a nivel mundial. Somos De maní en cáscara, digamos, maní para comer. Creo que el grueso se exporta maní blanchado. Sí. Entonces, Ok. de eso somos el primer exportador, aceite y jugo de limón y aceite de soja. Segundo exportador mundial de harina de soja y de yerba mate. Y tercer exportador mundial de maíz. Impresionante. O sea, esos son nuestros productos en el podio a nivel internacional. Impresionante y la oportunidad que nos da para agregarle valor y, por ejemplo, dejar de ser tan exportador de materias primas o commodities o cuestiones más básicas, dejarlas un poquito acá, industrializarlas más y volverlas, ¿no?, con más valor, con más dólares para que entren, porque está buenísimo que tengamos ese podio, pero es mejorable, digamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, es mejorable si podemos exportar Es mejorable. más productos procesados. Si nosotros más exportamos carnes, más sachecitos de proteínas. 200 gramos de maní, ya listo para consumir en toda Europa, es mucho mejor que exportar los El barcos maní a enteros. granel. Claro, por supuesto. Digamos. Tal cual. Y para Por eso supuesto. necesitamos bajar el costo argentino. Sí, claro. Necesitamos infraestructura, se necesita crédito. Vos tenés también que comparar que estás compitiendo contra países con mucho nivel de crédito que les permite, por ejemplo, establecer plantas industriales de mayor escala y mayor eficiencia. Y después, algo que también es una realidad, que es el escalonamiento arancelario que hacen muchos países en el mundo, digamos. ¿Qué te hacen? Bueno, y China es uno de los mejores ejemplos. El poroto de soja, por ejemplo, tiene un arancel, pero el aceite tiene otro y la harina tiene otro.
¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo quiero que me exportes... Es un Tetris de aranceles. Bueno, tal cual. Bien. Lo nuestro en el mundo, ¿quiénes son los que más nos compran? ¿No? Tenemos, por ejemplo, veamos los verdes. Los verdes son los granos. ¿Quiénes nos compran los distintos granos? Brasil, que por ejemplo nos compra trigo. Vietnam, que por ejemplo nos compra maíz. Y es comprador de China aparte. Compra para China. Vietnam, esa triangulación comercial se ha hecho histórica. Puede haber algo de triangulación, sí. y también puede haber algo de comprar maíz para cerdos que de alguna manera después terminan yendo a China, cosas por el estilo. India, lo que es soja, bueno, Arabia Saudita, China, esos son los principales compradores de las cadenas de granos. Brasil, Chile, Estados Unidos, Suiza, China, los principales compradores de las cadenas de economías regionales, y Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Israel y China, los principales compradores de las cadenas cárnicas. Esos son, digamos, de cada una de las cadenas, cuáles son los principales compradores. Y si vamos a la siguiente un minuto, vemos esto, por ejemplo, la carne. ¿Quiénes son nuestros principales compradores de la carne argentina? China, Estados Unidos, Israel, Alemania, Países Bajos, esos son los principales compradores de la carne que exporta Argentina, pero en total exportamos a 50 países. Mira, vos tenés acá adentro, bueno, cuota Hilton, que seguramente tiene un costo más alto, tenés carne kosher por las medidas para Israel, que también tiene un costo más elevado. Por ejemplo, es uno de los principales consumidores de carne vacuna del mundo y de carnes en general, en términos per cápita. Sí, sí, por supuesto. Bien, si querés, vamos a la otra. La última. Tenemos dos. Está muy bien ese bife. Maíz, el principal comprador, decíamos recién, es Vietnam, y nuestro maíz llega a 67 países del mundo, son los países que le exportamos de manera directa, más allá que vos recién mencionabas alguna cuestión de triangulación en algún momento, pero maíz, nuestro principal comprador, decíamos, es Vietnam. Y la última, que es el trigo, nuestro principal comprador de trigo es Brasil, que, bueno, acá un caso de lo que decíamos recién. Le exportamos mucho trigo y nos cuesta exportarle harina. No solo porque nos cuesta ser competitivos, sino que también porque Brasil busca estratégicamente producir su propia harina y usa nuestro trigo para mejorar la calidad de su harina. Digamos, no somos los únicos que jugamos en el juego. Bueno, Brasil, y el trigo llega a 20 países. Nos pone las reglas, pero lo hace, la verdad que podría ser mucho más agresivo comercialmente Brasil con nosotros, y no lo es. Brasil no depende en nada de Argentina, digamos, ni en genética, ni en cantidad de exportaciones, ni importaciones. Bueno, hay alguna cuestión agroclimática con el trigo en particular. Pero digo, puede ponernos muchos más, como estábamos hablando hoy con Dani de Europa. Digo, Brasil podría ser mucho más eficiente a costa de Argentina en relación comercial, y no lo es. Esto de trigo, si Argentina se emperra en venderle menos trigo, menos harina y más facturador, Brasil se puede autoabastecer o compra en otro lado, digamos. O sea, es realmente muy potente lo que pasa en Brasil a nivel agroalimentario. Bueno, muy y potente. También porque ha entendido, igual que Uruguay, que no necesariamente importar es malo, porque importan lo que no tienen o lo que son menos eficientes y exportan el resto. Así que esto es lo de Argentina en el mundo, donde claramente son de nuestras principales exportaciones y que están presentes en una gran cantidad de países, como fuimos viendo. Muy cortito, todo lo que exporta muy fuerte Brasil hoy, hace 40 años atrás lo importaba casi todo lo importaba. Brasil es realmente el caso de éxito para mí a nivel mundial en lo que es agroalimentos. Y si vos querés ver casos realmente a nivel mundial de éxito, tenés que estar en el Congreso Internacional de Maíz, 27 y 28 de agosto en el Metropolitano de Rosario. Más de 120 oradores nacionales e internacionales. Por supuesto, Aire de Campo va a estar ahí. Vamos a hacer el programa desde ahí porque el mundo del maíz se va a mover en Argentina y particularmente en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Así que ahí nos tenés que acompañar. Inscripción libre y gratuita, pero cupos limitados a través de www.congresointernacionaldemaíz.com.ar. Todos los maiceros nos vemos la semana que viene en Rosario. Ya venimos. Maxentis, lo aplicás una vez, lo ves en la cosecha. Adamá. Cuando me levanto temprano a la mañana, me cebo los mates y riego las plantas y me alcanza.
Muchas gracias por seguir ahí con nosotros. Esto es Aire Campo, vamos hasta las 10 de la mañana y como siempre te digo, en la semana conversamos a través de @TV Pública y vamos a seguir hablando, por supuesto, de agricultura. Bienvenido, Lisandro Galíndez, director de marketing de Syngenta Semillas. Para mí un placer tenerte acá, amigo de la casa. Muchas gracias, el placer es mío, Juanín. Bueno, vamos a arrancar por algo sencillo que tiene que ver, ¿qué piensa el productor? ¿Qué está sintiendo? Porque recién cuando charlábamos con David y con Daniel, hay como una impronta propositiva del productor hoy. Lo equiparamos con las últimas 5 campañas en esta presiembra y parecería ser que marcha, ¿no? ¿Qué ven ustedes desde la compañía? Y vos desde lo personal, por supuesto. Sí, se ve claramente una diferencia grande respecto a la campaña pasada, donde fue la cosecha de la bendita chicharrita, Sí. donde generó un montón de incertidumbre, donde tuvimos que actuar como industria y un montón de cosas. Pero de esa campaña a la que estamos hoy hay una diferencia bastante grande. Por suerte, el productor siempre es optimista a pesar de las dificultades que va teniendo y hoy vemos un optimismo más alto del que se ve comúnmente. Y eso lo refleja el avance de órdenes en lo que es el cultivo de maíz y también principalmente lo que es girasol. Girasol un año con un área récord. Lo que veíamos, el problema que eran las lluvias, que lo mostraba recién Daniel, Sí. en alguna zona de la provincia de Buenos Aires, para la zona del NEA resultó clave para que el girasol explotara, digamos. Así que en línea general es una campaña súper positiva. Quedémonos un rato en el girasol para luego pasar al maíz, ¿no? ¿Qué pasa con el girasol en Argentina y por qué se ha hecho tan fuerte en los últimos años? ¿Y por qué el mundo empieza a mirar nuevamente a Argentina en cuanto a su genética, a su área de siembra y demás? Creo que hay un factor que lo puso un poco más en relieve, que fue el conflicto entre Rusia y Ucrania. Eso generó un cambio, si querés, en el mercado general de girasol. Pero también nosotros desde Syngenta hemos tratado de colaborar y ayudar a los productores en zonas donde tal vez el girasol había desaparecido por diversos factores a que vuelva a estar, con capacitación, con un montón de cosas, y empezó a ser un cultivo atractivo también para esos productores, más allá de las zonas tradicionales donde el girasol este año viene con la cosecha fue muy buena, con buenos precios, buenos márgenes, con lo cual sigue siendo un cultivo súper atractivo. Tal vez el conflicto de Rusia y Ucrania lo puso en abajo del reflector, como tal vez antes había estado, al menos en Argentina, siempre bajo la sombra de la soja y del maíz, ¿no? ¿Se da buen girasol en Argentina? Sí. Sí. ¿Por qué? Por las condiciones, por un montón de factores, también por el productor que viene trabajando con girasol, ya lo conoce, lo maneja bien. Hay un montón de tecnología también en el cultivo de girasol, desde nuestro lado y también después en lo que es cómo maneja el productor esa tecnología, con lo cual seguimos pensando que vienen muy buenos años de girasol. Este año esperamos una superficie récord de los últimos, no sé qué cantidad de años de superficie de girasol que no hemos visto antes. Es muy bueno que el girasol tenga ese protagonismo, que al trigo le vaya muy bien, porque si bien el maíz le pudo dar una lucha que claramente está para ganar a la soja, en Argentina y sobre todo en los años de otros gobiernos, el monocultivo ha lastimado mucho, ¿no? No solo a la tierra, a la sustentabilidad, sino al productor, al lenguaje del productor. Recién hablábamos de esto de que los ingenieros de vuelta al lote, ¿no? ¿Qué pensás al respecto? Porque una de las cuestiones que tuvo que ver con la chicharrita hace 2 campañas, tuvo que ver con esa automatización, entre comillas, del laburo en el campo. Creo que lo que venía pasando en el último tiempo era que un montón de tecnologías hacían que pareciera que volver al campo o estar en el lote no sea tan importante. Y la última campaña nos demostró que sí, que las tecnologías nos sirven un montón para un montón de cuestiones, para poder hacer más fácil desde hacer los híbridos nosotros de una manera más rápida y mejores y que se adapten más rápido a las distintas problemáticas que tiene el productor, y también a toda la tecnología que usan hoy tanto para fitosanitarios como también para el monitoreo de los lotes a través de drones, la ambientación, las prescripciones y demás. Pero eso no implica que no tengamos que estar en el lote, como bien nos dijiste, y el ejemplo claro fue la campaña pasada con la chicharrita. Creo que eso aprendimos un montón, fue una campaña para el sector que fue una muy buena lección. Hoy podemos decir una muy buena lección, pero obviamente aquel productor que sufrió pérdidas grandes no lo ve con tanto optimismo o el aprendizaje, pero sí creo que para todo el sector del maíz
fue un aprendizaje, una lección que también nos hizo colaborar entre nosotros al montar toda esta red de monitoreo que permitió poder darle al productor herramientas claras para una mejor toma de decisiones. Si nos acordamos, el año pasado había una zona, la tradicional del norte, donde era la problemática de espiroplasma, era un poco conocida, ¿sí? Se convivía, como pasa en Brasil. Exacto. Pero el año pasado encontramos focos en lugares San Justo o mismo el norte de Córdoba, donde nunca habían visto esa problemática. Entonces, creo que también se generó pánico en otras áreas y este aprendizaje que tuvimos nosotros y eso juntarnos para colaborar en armar la red de monitoreo con más de 400 localidades nos ayudó a darle certeza. Ahora, antes de pasar a Daniel, redondeamos esta idea. ¿Qué fue la red de monitoreo y cómo sirvió al productor? Perdón, al productor, a las empresas, al gobierno. En realidad sirvió a toda la cadena. Cuando empezó toda esta problemática había un pánico generado en algunos lugares, sí, con lógica, por las pérdidas que habían sufrido, pero en otras ni habían visto la chicharrita. Entonces, desde la industria empezamos a trabajar, conversando dentro de Maizar y con otras entidades, y finalmente, nucleado dentro de Maizar, armamos una red de monitoreo más o menos de 400, 450 localidades, donde cada 15 días íbamos informando cuál era la población de chicharrita, de este insecto que era el vector que transmitía la enfermedad de espiroplasma. Y eso también nos ayudó paralelamente a entender y a ir monitoreando otros factores que tal vez antes no le prestábamos atención, como las temperaturas, lo que hablaba hace un rato Daniel de las heladas que están, esas heladas que contribuyen. Las fechas escalonadas de siembra. Contribuyen a que la población de la chicharrita vaya disminuyendo. Entonces, todo ese conocimiento que se fue generando dentro del grupo de la industria es lo que fuimos compartiendo con el productor para que pudiera tomar mejores decisiones. Tenía la posibilidad de conocer exactamente cómo estaba la población de chicharrita en la zona de influencia de él. No era un monitoreo a 500 kilómetros donde en realidad no iba a poder tomar decisiones. Entonces, gran trabajo. Creo que eso fue muy positivo, una enseñanza para la industria donde colaborando con un interés superior, y ese interés superior era mantener la producción de maíz tan importante, no solo para nosotros, sino también para aquellos que lo necesitan, como las plantas de bioetanol o la parte de ganadería y también de la exportación. Vimos recién en informe de FADA. La humanidad cambió con el maíz hace muchos años, digamos. O sea, en Centroamérica, esto no es un invento argentino, el maíz es de la humanidad, digamos, es parte de la modernidad, sin lugar a dudas. ¿Dani? Lisandro, se habla muchísimo de tecnología en este último tiempo. ¿Qué salto cuali y cuantitativo le puede dar una plataforma, más tecnología, la inteligencia artificial, todo lo que se viene, todo lo que está hoy por hoy en el mundo, cuando más productores lo empiecen a usar en el campo argentino? Mira, me encanta la pregunta, Daniel, porque cuando uno habla de tecnología, y en general las primeras imágenes vienen de otros sectores. El público en general, cuando escucha de tecnología, no lo asocia al campo. Y al campo tal vez lo asocia con algo más primario, cuando los que estamos involucrados no podemos creer el nivel de tecnología. Y déjame darte un ejemplo y después sigo a eso. Es como que ahora todos nos enganchamos un poco más con la Fórmula 1 por la presencia de Franco Colapinto. Y cuando vos mirás las imágenes, te abruma la cantidad de tecnología que ves. Y eso todo el mundo, el público en general lo ve. Y en el caso del campo no. Entonces también está buenísimo este espacio que ustedes tienen acá, donde nosotros podemos contar toda esa tecnología que hay. A nivel tecnología y salto, si querés, pasamos de todo todos los programas de mejoramiento, la biotecnología y demás, y hoy estamos ante una nueva era. Con todo esto de la ciencia de los datos y la inteligencia artificial pasando para más adelante, pero vos tenés desde lo que es el mejoramiento asistido, no solo con marcadores moleculares, sino también con predicciones, ¿sí? Predicciones que te empiezan a decir al breeder, al mejorador, le dicen, bueno, si vos buscás estas características, sería ideal que hagas estas combinaciones y probalas después en el campo. Es por ahí, te dice. ¿Sí? Es por ahí. Más o menos de acá debería salir. Perdón a los breeders, estoy tratando de hacerlo simple, ¿no? Y de ahí ya pasás a los siguientes eslabones en la producción. Todo lo que es la ambientación de los lotes, para poder entender que en un lote no se siembra todo igual. Va a haber lugares donde tenga que poner mayor densidad de semilla, donde tenga que poner menos. Los monitoreos con dron, donde puedes ver lo que es la siembra, si hay variabilidad respecto de espacial o si hay variabilidad temporal. De todo.
es inmenso. Entonces, cuando vos lo pensás, yo el otro día lo miraba y por eso te ponía el ejemplo de la Fórmula 1. Miraba con mi hijo, nos enganchamos bastante, de 10 años, y a veces se engancha mi hija también de 12. Y cuando lo mirás hay un montón de cosas. La que no se engancha similares. es la esposa, parecería ser. No, son 3 ahí. Bueno, 3, perfecto. Bueno, no alguien todo es tiene que perfecto. hacer cosas en casa, pero nosotros vemos tele. Le mandamos un abrazo. Pero lo que veías es, hay un montón de paralelismos. Cuando vos ves, bueno, toda la tecnología que hay en el motor es la tecnología que hay en la semilla. Toda la tecnología que están mirando, El chasis, sí. mirando alrededor. ¿Qué productos le pones? ¿Qué nafta le vas a poner? ¿Qué lubricantes le vas a poner? Los fitosanitarios que te van a proteger el cultivo. Cuando vos mirás, bueno, todos esos que marcan el récord en el sector 1, cómo ir doblando, el ingeniero de la carrera que le explica al piloto y que trabaja con el piloto cómo manejarlo. Bueno, el piloto es el productor y el ingeniero de la carrera es el que lo ayuda, son los técnicos de nuestros distribuidores que lo ayudan al productor a tomar mejores decisiones, dónde poner más semillas, dónde aplicar un producto fitosanitario, cuándo ir al lote. En fin, creo que entramos en una era tecnológica que ni siquiera nosotros terminamos de conocer. Claro. Y que nosotros mismos, tal vez como industria, tenemos un rol súper importante en poder acercársela de la manera más fácil al productor. Y ahí es donde está la clave. Yo creo que el productor argentino se parece mucho a Ayrton Senna, ¿no? Con esa magia para conducir. Puede ser la juventud de Colapinto, lo estricto de Verstappen, pero me parece más asociado a un Senna, sin lugar a dudas. Bueno, muy cortita y la última. Nos vemos la semana que viene, en 3 días, 27 y 28 de agosto, en el Congreso Internacional de Maíz. ¿Qué pretendes ver ahí? La experiencia del año pasado fue súper positiva y creo que fue también en un punto donde el Congreso Internacional de Maíz permitió a un montón de gente difundir mucha información clave para que el productor tome decisiones. Fue un momento muy importante. Fue un momento donde estaba definiendo, porque la siembra de maíz el año pasado se definió muy sobre la fecha, y fue clave para poder compartir ese conocimiento. Con lo cual, desde nuestro punto de vista y en el mío personal, súper enriquecedor encontrar un ámbito donde se pueda difundir un montón de información valiosísima que de otra manera costaría mucho más que le llegara a todo el mundo. Con lo cual, invito a todos a que se sumen. Y espero verlos ahí. Sí, por supuesto que sí. Gracias, Lisandro, por estar en Aire de Campo. Muchas gracias a ustedes. Pausa, ya venimos. Maxentis, lo aplicás una vez, lo ves en la cosecha. Adamá. Más mi nada, miro para atrás y me parece un cuento. Nunca imaginé llegar a este momento. Maxentis, lo aplicás una vez, lo ves en la cosecha. Adamá. Nosotros seguimos aquí en Aire de Campo porque vos seguís allá, viéndonos, tomando un mate, un café, saliendo para el campo, bueno, desayunando desde la cama, en el departamento, donde quieras, ahí, pero siempre con Aire de Campo y por supuesto después seguís con toda TV Pública todo este fin de semana hermoso. Muy buena entrevista con Lisandro Galíndez. La verdad que hablamos de muchas cosas que nos interesan y esto que decíamos, ese paralelismo que marcaba con el automovilismo muy interesante y lo que el productor argentino representa dentro de lo que es una maquinaria enorme que es, bueno, no solo la agricultura, sino la economía argentina. Y hablando de economía, no pasa naranja. Pensaba en hacer este tema o no. Ah, ¿por qué? ¿Cómo no lo va a hacer? Y si no lo hago, no pasa nada. naranja. Muy bien, Excelente. aplausos. Bueno. Aplauso atrás, por favor. Había Llama. que Muy bien, hacerlo, ahí está. había que hacerlo. Había que hacerlo. Había que hacerlo. Está bien. Bueno, sí. Vos decías recién, no sé cómo está arrancando el día, pero quizá algunos en Tucumán, Salta, Jujuy, que son zonas productoras de naranja, nos estén viendo y estén muy preocupados por esta situación porque Europa empezó a rechazar algunos cargamentos de naranjas que salieron de esa zona. ¿Por qué? Por la aparición de un hongo que se llama mancha negra. Es básicamente eso, es una enfermedad fúngica. ¿Cuál es el punto acá? Que vos decís, bueno, ¿por qué lo mandan si lo van a rechazar? Porque cuando vos embarcás no se ve en la fruta. Y en el proceso, en el viaje, puede ser que aparezca. Entonces cuando está allá, se dan cuenta que está la mancha en la naranja, que es una mancha negra, y te lo rechazan. Con un agravante. No necesariamente te tienen que mandar una prueba de que tenías mancha negra. Con lo cual, como exportador, estás un poquito a la merced del supeditado importador. a merced exactamente del importador. Y acá se cruzan varias cuestiones. La importancia de la confianza en los contratos. Primer punto, clave, exactamente. Muy buen tema. Sí. Y el otro es que
Europa no está pasando el mejor momento, menos España. Los agricultores en España están enfrentando una enorme cantidad de problemas. Uno de ellos, por ejemplo, la ola de calor y los incendios que están afectando 380.000 hectáreas productivas. Que son un montón para España. Para España son un montón totalmente, tal cual. Sí. Pero están entrando en el verano ellos, son épocas de un alto consumo de jugo de naranja y de naranja en particular, con lo cual los precios suelen incrementarse. Es como que es el mejor momento para ellos de naranja. Y cualquier importación que llegue de naranja les molesta. La nuestra, la de Sudáfrica, que es mucho mayor, les molesta. Y muchos aseguran que lo que están haciendo es rechazar cargamento de la Argentina a modo de, como decía David hace un rato, barrera para el arancelaria. O sea, le buscan el pelo al huevo para decir te rechazo la mercadería. Bien agresiva, porque si el barco ya está en puerto europeo, vos te estás atado de pies y manos. Y si te mandan la mercadería de vuelta es un problema, porque quién se hace cargo del flete. No, si la destruyen, otro problema, porque no te la van a pagar. Bueno, todos problemas para un sector que viene de pasar algunos años complejos, porque los citricultores en general no es que hacen solo naranjas, hacen probablemente limón, mandarina, etcétera. Entonces no vienen de tener los mejores años. Y además para España la naranja es como tocarle, es como mojarles la oreja. Mirá, no sabía eso, che. El Mundial 82, sí, por ejemplo. Sí, casi no estaba nacido yo. Casi no estaba nacido, era chico. No sé qué centro me quiere tirar, pero bueno, casi no estaba nacido. ¿Cuál era la mascota del Mundial 82? Una naranja. El naranjito, exactamente. Con lo cual, la naranja para ellos, y en particular la naranja valenciana, te diría, es completamente... te mira. ¿Usted se acuerda del Mundial? Menos 6 años tenía. Menos 6. O sea que usted es del 80 fines del 88. Mirá vos. Uy, qué bárbaro. Mirá vos. Qué bárbaro. Ya el mexicanito, no me acuerdo cómo se llamaba el mexicanito del 86. No me acuerdo, bueno, ya quedé truncado con el 88. El 88 era el naranjito. Bueno, es un tema entonces. Para los españoles es muy sensible lo que pasa con las naranjas. Son muy proteccionistas, no están pasando además el mejor momento, le estás ingresando en el mercado en un momento en donde ellos tratan de recuperar precio, porque sube el precio absolutamente de las naranjas en los supermercados, y vos le estás cayendo con un producto súper competitivo como es el cítrico argentino, que es bueno, que es reconocido, pero en este momento tiene competencia igual. Bueno, y igual les pasa lo mismo con Sudáfrica. Y atención, porque Sudáfrica por este mismo tema abrió una consulta ante la Organización Mundial del Comercio, con lo cual, bueno, habrá que ver qué hacen los exportadores argentinos, si es que en definitiva hacen un reclamo un poco más fuerte o si tratan de negociar con los importadores españoles. Y a nivel local, últimos semanas para consumir naranjas, mandarinas baratas. Es época, exactamente. Por las mejores. Sí, totalmente. Las mejores naranjas en este momento se pueden conseguir en las verdulerías argentinas. Señor Miazo. En casa los fines de semana, juguito de naranja para el desayuno. Muy bien. Mira. Le tomamos el pulso al agro para ver cómo viene el nivel de actividad de las principales variables que podemos tomar, tanto de producción primaria como de industria y comercio. De 19 variables que seguimos en este pulso del agro... Pero me sacaste una. Arrancamos con 20 el No, programa. 20 eran las cadenas exportadoras de FADA. Ah, perfecto. Estas son 19 variables. No erras una, 19 variables, 5 son las únicas que están en negativo, las otras 14 variables en positivo. Algunas para destacar. Estimación de volumen de producción de trigo, más 9% respecto al año pasado. Veníamos de un más 23 respecto al año anterior, o sea que se acumula un dato positivo. 6% arriba del año pasado, volumen de producción de yerba. 3% arriba del año pasado, volumen de producción, o despachos, perdón, de vino. 12% arriba, producción de carne bovina. 2 arriba, producción de carne porcina. 4 arriba, carne aviar. Es decir, todo lo que es producción primaria viene con buenos indicadores productivos. Hay que aclarar que en algunos casos es muy positivo, en otros casos no tanto. Algunos de esos casos, por ejemplo, es la yerba, ¿no? Que esa mayor producción, o en alguna medida también el vino, que esa mayor producción va al mercado interno y de alguna manera lo que termina haciendo es deprimir los precios más que otra cosa, y eso se traslada hacia atrás al productor. Algunos otros datos no tan positivos, por ejemplo, producción de biodiesel viene 15% abajo respecto al año pasado y ya viene varios meses en el mismo sentido. De cara al consumidor, algunos datos positivos.
Producción de alimentos y bebidas más 4%. Maquinaria, que veníamos hablando recién, producción más 21% respecto al mismo mes del año pasado. Y venía en los meses anteriores más 14, más 30, más 47. O sea que los niveles de producción del semestre versus el semestre pasado vienen muy bien. Ventas en supermercados de carnes y lácteos, que de alguna manera es la demanda, el consumo interno, viene más 13. Más 13 respecto al mismo mes del año pasado. Perfecto. Y ventas de frutas y verduras también vienen más 4 y todos los meses que vienen durante este año vienen positivos. Eso nos está mostrando que realmente el nivel de consumo de alimentos viene repuntando de manera significativa. ¿Por qué? ¿Qué pensás? ¿Por qué? Combinación de dos factores, en uno de los programas lo habíamos conversado. Uno es la recuperación del salario. El salario desde marzo de 2024, que fue el punto mínimo, viene mostrando una recuperación del 23,5% en términos reales, por encima de la inflación. Entonces, salarios por encima de la inflación. Y alimentos, 7 puntos por debajo de la inflación. O sea, tenemos inflación del 36 y pico, tuvimos este último mes, y alimentos en el último año fue del 30. Entonces, alimentos que se rezagaron versus con salarios que recuperaron algo, se empieza a recuperar consumo de alimentos que también había caído previamente. No, pero son 2 puntos absolutamente... Creció la carne, lo hablamos la semana pasada, creció el consumo de carne. Vitales, son 2 puntos absolutamente vitales. Vamos con cuádruplex, Sí, ¿no? me encanta este momento Sí, para a mí hacerlo también. bien picadito. Vamos a ver si no nos apuran tanto. Sí, ojalá. Nos están ojalá. apurando mucho últimamente. Sí, la verdad que ¿Estamos sí. lentos nosotros o la producción está apurada? Ellos ¿O las están dos? apurados. ¿Ah, sí? Sí, Ah, bien. hay que ir más tranquilo. Usted no sabe con quién se Hoy está peleando. sábado hay que ir tranquilo. Arranquemos. Bueno, Sí. la gripe aviar, otra vez presente en la Argentina, lamentablemente. No de nuevo, es una decía. buena... No de nuevo. No de decía. nuevo, decía, sí, totalmente. Lamentablemente no es una buena noticia. Se han suspendido todas las exportaciones. Argentina además tiene que dar el aviso ante la OMS, la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la OMSA, que es el organismo sanitario global. Vos como SENASA, como organismo sanitario local, tenés que dar aviso, estás obligado a hacerlo, y el resto de los países te dejan de comprar automáticamente. Eso pasa siempre así. Hay un foco nuevo en la zona de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, se suma a varios que ya se habían registrado, con lo cual es una mala noticia. Hay que Y ser es muy grave. riguroso Sí, con eso. se hizo una delimitación del predio afectado, pero más allá de eso, están suspendidas las exportaciones. Recordemos que en 2022 la Argentina tuvo que sacrificar 2 millones de aves, perdió 400 millones de dólares y además tuvimos más de un año y medio para recuperar el mercado chino, con lo cual a partir de ahora va a haber que sacar los remos y empezar a remar muchísimo para volver a ingresar en los mercados. No es tan fácil como que en 28 días te vuelve el estatus sanitario, como algunos dicen. Cuando dicen, bueno, ahora hay que dejar pasar 28 días, estar libre de la enfermedad, bueno, todo un dilema. Punto 2. Punto 2. El aporte al fisco. Hay un productor, me parecía muy interesante, esto lo vamos a implementar quizá para los próximos programas. Hay algunos tweets que me parecen súper interesantes en la semana. Uno de ellos es el de este productor, que se llama Diego Álvarez, que hizo un cálculo en su campo en la provincia de Entre Ríos y contó que el fisco, o sea, él había aportado por retenciones desde el 2021 hasta la actualidad casi $7.000 por hectárea, que es más o menos lo que vale del 2001 hasta el 2025, claro, perdón, me expresé mal, 2001 hasta el 2025, en todos estos años casi $7.000 por hectárea, que es lo que vale el campo. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era el valor del campo? El valor del campo. ¿Qué número? Con lo cual, claro, con lo cual... No, y hay campos de menor valor de en Entre menor Ríos, te todavía, aviso, pero digamos, en su que son zona, mixtos. más o menos. Sí, pero si es agrícola también, claro. Con lo cual, pensá lo que podía haber hecho Diego y todos los Diego que hay en la Argentina durante todos esos años, duplicando probablemente su producción. Es tremendo lo que acabas de decir, o sea, el número sí, ese. por eso Es el valor del campo. El valor de su campo lo dio al fisco y la macana es que durante todos los años de los que hice mención, no hubo una mejora sustancial en su calidad de vida. Vamos a poner en su calidad de vida. Por Digamos, no se salió a la Argentina, sacó a la Argentina de la pobreza. No, por Entonces, supuesto no. bueno, datazo. Tenemos datazo. 10 segundos para cada punto. Superficie del maíz, te lo digo rápido, hablamos bastante del maíz a partir de en este último programa, pero 7.800.000 hectáreas se prevé que se van a sembrar. Es mucho. Es mucho, va a crecer muchísimo. Es un gran año para el maíz, ojalá que así sea. El informe de pre-campaña de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dice esto. Algunos dicen que más, pero bueno, quería mencionarlo porque va a ser una buena campaña. Y esto es raro lo que pasó acá, mirá. Bunge mandó un barco de harina de soja a China. Nosotros lo contamos acá, esto salió en el mes de julio. En el medio
¿Qué pasó? Timonazo en el barco. Para Aruba, ¿para dónde se fue? A Singapur. Sí. No se sabe bien por qué. Bloomberg, que es una agencia internacional, Sí. tuvo contacto con Bunge. Bunge no dio demasiados detalles al respecto de por qué, pero ese barco que iba a China, que es un cargamento emblemático, lo menciono porque es un cargamento emblemático, porque China no suele comprarnos harina de soja. Es lo que suele decíamos comprar, antes. claro. Quiere comprar el poroto. Bueno, quiere vamos a comprar estirarlo poroto. el programa que viene porque me parece... Esto es raro. Es raro. Y Muy dicen cortito. que mandan otro barco porque parece que algo pasó en el medio. Con y el volante China- tieso. Con el volante, no. Sí. Que China es muy riguroso con los controles y que ese cargamento no iba a pasar los controles de calidad de China. Así que, timonazo, se va a Singapur, mandamos otro. Lo contamos más la semana que viene. Me encantó el programa de hoy. Gran dato, me Sí. voy Nos vemos en masticando, nos vemos en Rosario, me voy Sí, masticando el claro. tema del valor. Y con vos nos vemos la semana próxima, pero ya desde Rosario, porque como dijo Dani Aprile, va a ser un gran año para el maíz y lo que mejor tenemos para darte es el Congreso Internacional de Maíz y Aire de Campo va a estar ahí. Nos vemos el sábado próximo. Chau, chau. Cuando me